El día de hoy presentamos el tema Historia de la Agricultura, que se imparte como parte del curso Relación Agua, Suelo, Planta, Atmósfera, dirigido a los estudiantes de Ingeniero Agrónomo de la Universidad Autónoma de Baja California. La agricultura está ligada a la supervivencia de la especie humana y como pueden ustedes observar, la agricultura ofrece una variedad de productos necesarios para la alimentación humana. Agricultura proviene del latín ager, agri, que significa campo de cultivo, y cultivo, actividad del cultivo. Otra manera de definirlo es actividad que se dedica a la producción, desarrollo y cosecha de los cultivos, la explotación de bosques y selvas, silvicultura, y la cría y desarrollo de ganado, ganadería. ¿Cómo nace la agricultura? No se tienen datos precisos del nacimiento de la agricultura. Se asume por el registro fósil el periodo neolítico, cuando la economía de las sociedades humanas evolucionó desde ser grupos que se dedicaban a la recolección, caza y pesca a la domesticación de plantas y animales. Esto es la agricultura. ¿Dónde nace la agricultura? Tenemos identificados los denominados centros de origen de los diferentes cultivos diseminados por todo el planeta. Trigo y cebada son los cereales de los más importantes que iniciaron su cultivo en Oriente, arroz y mijo en Asia, maíz y calabaza en Mesoamérica, ligado a las culturas como los aztecas, los mayas y los incas. Y también tenemos indicios de que los primeros animales domesticados fueron las ovejas en la región que hoy sería Irak y vacas y cabras en Irán. Por supuesto que a partir del desarrollo de la agricultura, los grupos humanos inician un proceso de sedentarización. Esto trae una serie de consecuencias como la creación de los primeros centros poblacionales, que a partir de la revolución industrial se convertirían en centros urbanos. Se amplía la división del trabajo, ya que además de haber recolección de alimentos, surgen artesanos y comerciantes y se inician los primeros sistemas jurídicos y gubernamentales. Obviamente la importancia de la agricultura radica en que está relacionada con la soberanía alimentaria, esto es, la capacidad que tiene un pueblo, un país, en producir el alimento que consume. El 42% de la población mundial se dedica a la agricultura y el crecimiento de los países está relacionado con su sistema agrícola. En este sentido, el tamaño de las fincas varía grandemente y tenemos países como Canadá, donde cada propietario o granjero tiene una superficie promedio de 230 hectáreas, hasta Indonesia, donde tenemos microtenencia de la tierra con un promedio de 1.2 hectáreas. En el caso de México, la superficie promedio por agricultor es de 10 hectáreas. Asimismo, es importante destacar que el 13% de la superficie en México se destina a la producción agrícola, cultivándose principalmente maíz y frijol. México es el tercer productor de alimentos en Latinoamérica y el 80% de las exportaciones agrícolas mexicanas se destinan a Estados Unidos. La agricultura actualmente en nuestro país aporta el 5% del Producto Interno Bruto Nacional. Desde sus inicios, la agricultura ha sufrido una serie de transformaciones que le han permitido cumplir con el enorme reto de alimentar a una población creciente y que demanda continuamente alimentos de calidad.
Como pueden ustedes ver en esta ilustración, la evolución de esta actividad ha tenido cambios importantísimos, como lo son la introducción de las máquinas, los tractores, las primeras cosechadoras automatizadas, la llamada revolución verde en el siglo XX, que incluyó la introducción de agroquímicos y el monocultivo, y a partir del siglo XXI el boom que se ha dado con la introducción de los cultivos transgénicos, la agricultura de precisión y finalmente en nuestra época la evolución hacia una agricultura sustentable. Hablando de los cultivos genéticamente modificados que tanta atención reciben de los medios actualmente, tenemos que los principales cultivos transgénicos que se cultivan en el mundo son la soya, el maíz, el algodón y la canola. En el caso de los países que participan en este tipo de cultivos, podemos ver en el mapa que prácticamente todo el continente americano participa con una cantidad importante de superficie destinada a la producción de cultivos transgénicos, donde Estados Unidos, Brasil y Argentina son los líderes en esta actividad. En el caso de Europa, Europa ha sido una región que se ha mantenido sumamente aislada o escéptica en el uso de transgénicos. Aquí participan fundamentalmente España y Portugal. Finalmente hablaremos de los tipos de agricultura. Existen diferentes clasificaciones de los tipos de agricultura que se realizan. En este caso yo estoy mostrando 6 clasificaciones por la fuente de agua, agricultura de temporal o de riego, por el rendimiento y medios de producción, agricultura extensiva e intensiva, y por la magnitud de su producción, subsistencia y comercial. Obviamente que la agricultura que tiene mayores posibilidades de éxito es aquella que se practica de riego, intensiva y comercial. En la parte final de la presentación estoy anotando la bibliografía utilizada para elaborar la presente presentación. Del lado izquierdo de la pantalla, utilizando el programa recomendado durante el curso, y en el lado derecho incluyo una captura de pantalla precisamente de este programa, donde mediante el uso de este programa fue que ordené la bibliografía, en este caso utilizando la metodología de la APA. Gracias por su atención.